macabro, desaliñado, demacrado y encima el tío se las sabe todas. Si te gusta aprender español y te gusta Beetlejuice, bienvenido, bienvenida. En el episodio de hoy vamos a aprender vocabulario relacionado con Beetlejuice, o mejor dicho, vamos a aprender el vocabulario y las expresiones que podríamos utilizar si algún día necesitas tener una conversación o bien relacionada con esta película directamente, o bien relacionado con personajes de la misma, vamos a decir, temática que Beetlejuice. Personajes oscuros, horripilantes, macabros. Así que en el episodio de hoy vamos a aprender vocabulario relacionado con las películas de miedo. Así que empezamos con el episodio de hoy. ¡Adelante! Bien, pues para ponerte en contexto tengo que explicarte un poco de qué va la película, quién es este personaje, etcétera, etcétera. Pero para que entiendas quién es este personaje, te tengo que explicar qué ocurre en la película. Bien, pues Beetlejuice, la película, es una película de miedo, entre comillas, macabra, entre comillas, y digo macabra entre comillas, porque para mí, bueno, como adulto, una película macabra puede ser, por ejemplo, no sé si conoces la película de Saw 1, 2, 3, 4, hay muchas películas de Saw. Para mí eso es una película macabra. Beetlejuice realmente no es del todo macabra, porque hasta un niño pequeño podría ir al cine a verla, no hay problema. Pero, ¿por qué digo que es macabra? Bueno, porque es una película que habla de muertos, habla de muerte, gente que está muerta, muertos, formas de morir, etcétera, etcétera. Pero lo hace, bueno, en un tono un poco cómico, podríamos decir, entre comillas. Pero bueno, al grano, que me voy por los cerros de Úbeda y te tengo que explicar el contexto de esta película. El caso es que esta película va de que una pareja joven muere. El caso es que mueren y no saben que están muertos, hasta que un día llegan unos vivos, una familia de un padre, una madre y una hija, a su casa. Ese es el momento en el que se dan cuenta de que están muertos y de que son fantasmas. Pero claro, tienen unos intrusos en su casa, han venido los vivos, y ellos quieren estar tranquilos en su casa. Ellos son fantasmas que no molestan a nadie, y lo único que quieren hacer es estar tranquilos en su casa. Entonces, como fantasmas que son, lo que van a hacer es acojonar a esta familia. Bueno, perdón, estoy hablando un poco malsonante. Y lo que quieren hacer estos recién fallecidos es darle un susto a esta familia. Entonces, como están un poco verdes, como acaban de morir y son novatos, están verdes, no saben realmente cómo asustar. Entonces lo hacen, pues, a su manera. Y intentan asustar a esta familia, al padre, a la madre y a la hija, que por cierto, la hija puede verlos. Entonces intentan asustarlos. Pero son tan malos, porque es que son novatos, no saben asustar todavía, que en lugar de asustarlos, lo que hacen es todo lo contrario. Ahora, la familia, que son los intrusos, lo que hacen es que quieren verlos todos los días y quieren traer a gente para que los vean, porque los han asustado tan mal que es que les provoca hasta risa. Y aquí empieza el problema. Es que esta pareja de recién fallecidos, así se llama el manual que reciben cuando mueren, el manual de los recién fallecidos, pues empiezan a frustrarse porque se dan cuenta de que no tienen las habilidades suficientes para asustar. Y aquí entra en juego el protagonista de este episodio, y el de la película también, Beetlejuice. Beetlejuice, físicamente, la palabra que mejor podría definirlo sería desaliñado, mugriento y un poquito horripilante. ¿Por qué desaliñado? El tío lleva el pelo así para arriba, el traje mal puesto, completamente desaliñado. Mugriento, ¿por qué? Porque alrededor de la boca y por el cuello tiene mugre. Está muerto, tiene mugre, está mugriento. Es como un zombie, madre mía, qué asco. Y horripilante, porque el tío, a ver, es verdad que tiene un tono un poco cómico, pero en realidad lo que expresa en la película es que es un tío horripilante, horrible, ¿no? Que causa horror en la gente, es horripilante. El caso que este tío se las sabe todas. ¿Qué quiere decir? Él lleva muerto más de 600 años, y tiene mucha experiencia asustando a la gente. Y como esta familia, bueno, como esta pareja, están frustrados porque no consiguen asustar, lo que tienen que hacer, bueno, lo que quieren hacer, mejor dicho, es invocar a Beetlejuice para que les ayude a asustar a esta familia. Pero invocar a Beetlejuice tiene un inconveniente, o mejor dicho, tiene una exigencia, y es que tienen que venderle su alma. Vender su alma a Beetlejuice.
que básicamente es como si le vendieras tu alma al diablo, es lo mismo, porque lo que haces es venderle tu alma al diablo, estás vendido, no tienes nada más en esta vida. El caso que como no consiguen asustar a los vivos que viven en su casa, invocan a Beetlejuice. Y aquí viene este tío es un caradura, bueno, más que caradura, descarado, caradura. No sabría cómo definir a este tipo de personas. Yo creo que la mejor definición sería algo entre caradura, descarado, y si me lo permites, voy a decir la palabra un poco más suave aquí en YouTube, un cabroncete. El caso es que el tío, en cuanto lo invocan, te das cuenta de que es un descarado, de que no tiene pelos en la lengua. A la protagonista le dice, guapa, le toca el culo. Qué asco, es un guarro, es que todas las palabras que podemos utilizar para definir a Beetlejuice son insuficientes. El caso, el tío, pues, lo que va a hacer es asustar a la familia, a los que están viviendo en la casa. Pero a cambio, la pareja que ha muerto tiene que venderle su alma, o sea, que tienen que morir. Y finalmente aceptan venderle su alma al diablo. Esto es para mear y no echar gota. Madre mía, han vendido su alma al diablo. Y este tío lo que finalmente hace es, efectivamente, asustar a la familia. Y después tiene que cobrarse el alma de estos dos recién fallecidos. Pero, aquí viene lo interesante, la hija de la familia viva, que por cierto puede ver a los muertos, puede ver a la gente del más allá, acepta casarse con Beetlejuice para salvar el alma de estos dos recién fallecidos. El tío, como te he dicho, se las sabe todas, lleva 600 años muertos, sabe más el diablo por viejo que por diablo. Esta expresión la podemos aplicar perfectamente a Beetlejuice, que el tío lleva 600 años muertos esperando que alguien lo invoque. Y lo que pasa en la película ya es una movida absoluta. El tío empieza a hacer como unos trucos de magia, bueno, vamos a decir magia negra, empieza a invocar a otros fantasmas, empieza a darle vida a los objetos. La verdad es que es un poquito macabra, pero como tiene el estilo de Tim Burton, pues la verdad es que pues no parece que sea una película de miedo. De hecho, para mí, se podría decir que yo la considero una película de comedia, prácticamente. ¿Te imaginas tener a alguien como este tío? Ya no porque sea mugriento, porque tenga mugre por toda la cara y sea horripilante. Vamos a quitar eso de que está muerto. Imagínate que estuviera vivo y fuese un joven apuesto, pero con la misma personalidad. Descarado, mal hablado. ¿Te gustaría tener a alguien así en tu vida? Yo sinceramente lo querría tener lo más lejos posible de mi vida, completamente. Tener un tío como Beetlejuice, que todo el rato te está mintiendo, que todo el rato te está engañando, que todo el rato quiere hacerse con tu alma. ¿Tú de verdad querrías estar cerca de alguien así? Encima el tío se las sabe todas. Porque claro, conoce perfectamente todas las leyes de los muertos. Y sabe cómo hacerse con tu alma, engañándote. El tío hace triquiñuelas para engañarte y hacerse con tu alma. Y lo más curioso es que hay mucha gente así en realidad en la vida. No tan descarada como Beetlejuice, que lo puedes ver venir, pero sí que vas a ver gente un poco de estos que no tienen pelos en la lengua, de que dicen las cosas como son, y de que son muy, vamos a decir, pillos, que es una mezcla como entre astuto y travieso, ¿no? Son muy pillos, intentan hacerse con lo que ellos quieren a base de estas triquiñuelas para engañar a la gente, como es el caso de Beetlejuice, que lo que hace que es engaña a la pareja de recién fallecidos para hacerse con su alma. ¡Qué cabroncete! Bueno, ¿qué te ha parecido este personaje? ¿Qué te ha parecido Beetlejuice? ¿Serías capaz de hacer una descripción de él en los comentarios con el vocabulario que has aprendido? ¿O serías capaz de describir a otro personaje, alguien de tu día a día, alguien con quien compartas tiempo en tu día a día? Recuerda que tienes un montón de expresiones en el PDF de la Academia de Español Online, tienes el PDF donde encontrarás vocabulario, actividades y la transcripción, y aparte tienes un montón de cursos para aprender español. ¿Serías capaz de utilizar palabras que hemos aprendido en este episodio, como por ejemplo desaliñado, macabro, horripilante, demacrado, con la cara así como demacrado, como si hubiera tomado drogas durante muchos años, como un zombie prácticamente así, demacrado? No pasar desapercibido, no tener pelos en la lengua, triquiñuelas,
acojonar a alguien, es una palabra muy malsonante, pero que la usamos en español. Acojonar a alguien básicamente es asustar. ¿Serías capaz de utilizar todo este vocabulario que has aprendido a lo largo de este episodio para dejar un comentario y así yo poder ver que has aprendido español? Bien, bueno, pues antes de terminar me gustaría mandar un saludo a Alberto. Alberto es uno de mis estudiantes de la Academia de Español Online, que el otro día me mandó un mensaje, me mandó un correo, pues simplemente para decirme que le estaba gustando la academia y tal, y sinceramente me pareció un mensaje muy sincero, y encima Alberto se va a venir a vivir a España, creo que me dijo a una ciudad que se llama Valladolid, así que Alberto, si estás escuchando este episodio, te deseo lo mejor en tu nueva aventura, y nada, a ti que estás escuchando este episodio, si quieres practicar español, te voy a leer en los comentarios. Leo todos los comentarios, por supuesto. ¿Qué te crees, que no? Pues claro que los leo. Y así puedo ver quién pega la oreja, aprende y practica, y quién no. Y enhorabuena a todos los que practicáis, que la verdad, es un verdadero orgullo poder ver comentarios como estos y poder seguir teniendo ganas de crear contenido para que gente como tú pueda seguir aprendiendo español. Así que nada, no te entretengo más. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Hasta luego!